Este es el tiempo donde podemos congregarnos, este es el día que ha hecho el Señor y alabaremos, nos gozaremos en Él. Sean todos bienvenidos a este tiempo de culto de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Que el Señor obre conforme a su voluntad en vuestras vidas. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Hermano Marco. Padre bueno y eterno, te alabamos, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Sabemos que hay dificultades, problemas de salud, Señor, todas aquellas peticiones que han llegado a ti, Señor, que tú tomes el control, Señor. Te pedimos por los que no te conocen, Señor, que puedan conocerte, que puedan estar en tu camino, Señor. Y aquellos que no quieren reconocerte, Señor, tú lo conoces ya. Te pedimos porque consueles a estas familias que han perdido el lutado, Señor, que hoy tú seas el consuelo, Señor. Eres la única esperanza que tenemos, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque podemos reunirnos aquí en este lugar libremente. Te pedimos por el pastor, por sus señoras que vienen en viaje, Señor, que tú los cuides y dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Que bendigas alabanzas, Señor, que bendigas tu palabra, que ha de ser predicada, Señor, y que podamos estar atentos a todo lo que tengas que decirnos, Señor. Te pedimos por aquellos que no han llegado, Señor. Tú ya los conoces cada motivo, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Dice este cántico: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Señor y Salvador personal, nos gozamos de congregarnos en este día. ¿Qué día es este? El día que hizo el Señor. Nos gozamos, nos alegramos en Él. Para nosotros también es un placer. Con gran gozo y placer. Encontrarnos en este lugar, un simple lugar, para adorar el nombre de Dios. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenido
aquellos que pueden pensar, ¿cuál será esa linda canción? Hubo un cantante en una época que dijo, el motivo de mi existir es Cristo. El motivo de mi canción es Cristo. Amén. Y esa es la linda canción que cantamos. El momento en que vinimos y el Señor vino a nuestra vida. ¿Es suficiente motivo para adorarlo? Amén. ¿Es suficiente motivo para glorificarlo? Sí, Señor. Cantémosle. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Sigue. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Amén. Santo es. Cantamos de lo lindo que ha sido conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero también solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación de toda alma se encuentra en Él. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. 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 Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Salvo soy por gracia, por la fe en Jesús, por obras no, ya tengo luz, para que nadie se enaltezca. Salvación por gracia, es el don de Dios. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús, soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otra cosa. No existe otra
cosa. Por eso aquellos que han creído en Jesucristo y aún los que no, tengan la certeza de que si un día creen, pueden esperar confiadamente en que sus promesas son seguras, en que lo que Él ha prometido lo cumplirá. ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces todo lo que ha dicho y está escrito en su palabra, dijo que haría y ya ha dado cumplimiento un montón de profecías. Y aún las que no estarán por cumplirse. Nosotros las esperamos porque los tiempos del Señor son de Él y no nuestros. Un día para el Señor son como 1000 años de los nuestros, así que finitos somos, cortitos. Él en su tiempo obra conforme a su voluntad en todas las cosas. Tanto en los cielos y en la tierra, todo lo que le pertenece lo sustenta con su poder. Pero les aseguro esto, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Guardas águilas alzarán por el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Guardas águilas alzarán por el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Guardas águilas alzarán por el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Guardas águilas alzarán por el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. El salmista decía estas cosas, que los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Todos los días necesitamos nuevas fuerzas. A veces venimos a la casa del Señor, a este lugar que es un templo hecho de manos, reunidos en el nombre santo de su Hijo Jesús, y queremos adorarlo, pero traemos en nuestra mente, traemos en nuestro corazón las cargas diarias, traemos las luchas también, traemos el pecado en una bolsa acá, y a veces hay que hacer como decía el apóstol Pablo: despojémonos de todo peso. ¿Sabe lo que es despojarse? Es como desvestirse, sacarse todo. Pónganlos a los pies de Cristo en esta hora. Amén. Vuestras vidas pueden cambiar, mi vida puede cambiar en un instante así. Vine mal a este lugar, pero el Señor toma toda carga si tú las echas sobre Él. Puede moverte el viento, la tempestad, pero ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿En el barquito? ¿Quién es ese barco que no deja que te hundas? Jesús. Jesús, Jesucristo. Jesús, Jesús.
prometido estar con nosotros hasta el fin. Cuando le hablaba esas palabras después de la gran comisión a los discípulos, he aquí estoy con vosotros hasta el fin. No solo que es nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien tenemos todas las promesas seguras. No estás solo, hermana. Adórale al Señor. Tómate un tiempo, luego vamos a cantar Purifícale, pero vamos a tomar un tiempo para adorarle, reconocer su señorío. Padre, gracias por este tiempo que estamos teniendo de alabanza, reconociendo que si Jesús no está con nosotros, de nada nos sirve. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos por nuestros pecados y delitos. Pero Señor, queremos asirnos de ti, aferrarnos a ti. Que tu diestra no nos suelte. Sabemos que no, porque en ti confiamos plenamente. Creemos esto, Señor, que si nosotros no nos soltamos, tú no nos soltarás. Lo que sí ponemos a tus pies, Señor, toda carga, toda preocupación, nuestras propias vidas, Señor, las ponemos delante de ti. Estamos delante tuyo en este lugar, donde estamos reunidos en su santo nombre. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que tomes toda carga, toda preocupación y que pueda subir nuestra alabanza, gratitud y reconocimiento al Salvador que eres, al Dios incomparable que eres, al Dios maravilloso que sostiene todo con su poder. Que pueda subir como olor fragante a ti, nuestro cántico, nuestra adoración. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh impedimento para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones en abundancia. Pueden tomar asiento, hermanos, aquellos que están parados. Que el gozo, la paz de nuestro Señor gobierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y Él sea glorificado en esta tarde. Amén.
Hoy me acordaba de una simple canción y sin duda que a veces venir al Señor con acción, venir con las ganas, venir a hacer un acto de gratitud al Señor, de alabanza, de adoración. Decía, con mis manos alzadas y en mi boca alabanza, con gratitud en mi alma te bendigo, Señor. Y ese simple hecho de bendecir al Señor, con gratitud, no el hecho de levantar las manos, cualquiera lo puede hacer, pero esa disposición interna del corazón, venir a adorarle, venir a postrarnos en reverencia. Y hermanos, eso es precioso. Amén. Eso es de los hijos de Dios, porque se reúnen con un propósito, no solo de escuchar su palabra, sino también vienen a adorarle. El centro de nuestra adoración es el Señor, su palabra, y la cual le glorifica. Amén. Bien, vamos a escuchar su palabra por medio de boca de su siervo. Hoy el pastor Martín va a estar trayendo la palabra y preparamos y disponemos nuestros corazones para ello. Así que oramos. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, gracias porque podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu santo nombre. Gracias, Señor. Hemos reconocido que tú eres quien gobierna en el cielo y en la tierra, creador de todo, por sobre todas las cosas. A ti queremos honrarte con lo que hemos hecho, el cántico, la alabanza y el reconocimiento a través de las letras de aquellos que las hicieron, porque reconocemos que solo tú puedes dar esa esperanza viva en Jesucristo y por medio de Él, que es la salvación que no merecemos. Señor, gracias por permitirnos que un grupo de tus hijos pueda reunirse para alabarte y glorificarte. Y ahora disponemos también, Señor, nuestros corazones para oír tu palabra por boca de tu siervo en este día, Señor, que le unjas, que le dirijas, que hables a través de ella. Señor, te necesitamos y necesitamos tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual proviene de ti, Señor. Ayúdanos a recibirla con agrado, ayúdanos a ser obedientes a ella para hacer todo aquello para lo que le envías a nuestros corazones. Esto lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy llegué de vuelta, un poquito tarde, unos 3-4 minutos. Bueno, le mando saludos a mi señora, el chiquito tomando un poco ahí atacado el pecho. Igual que yo, cuando yo era chiquito se me cerraba el pecho, vuelta a vuelta. O sea, no es que seamos asmáticos, pero vuelta a vuelta por allá pasa. Así que ahí anda, meta disparo. Te vamos a dar disparo, le decíamos. ¿Qué? Decíamos. Claro. Bueno, vamos a estar, ahora sí, siguiendo la carta de los Efesios. Estamos ahí en el capítulo 5. Vamos a seguir avanzando, si Dios lo permite. Y déjenme encontrar acá en los comentarios que dice, que la verdad que escribir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, pero acá tengo. Bueno, a modo de título yo le ponía 2 caminos, un llamado. 2 caminos, un llamado. Y esta es una realidad que está a través de toda la Biblia. O sea, la Biblia no habla de un término medio, la Biblia no habla de un tercer camino o de un camino intermedio. La Biblia habla de principio a fin de 2 caminos. Están los hijos de Dios, los hijos del diablo, está Caín, está Abel, está la senda angosta, está la senda ancha. O sea, hay 2 caminos, no hay más, o sea, no busquen más. Lo que sí dice la Biblia, por ejemplo, que hay un camino ancho, que ahí hay muchos caminos dentro de ese camino ancho, ¿no? Que parecen que son buenos, parecen que son de vida, dice, pero el fin es camino de muerte. Entonces, esta sección que nosotros venimos estudiando en la Carta de los Efesios, capítulo 4 en adelante, se trata del andar del cristiano, se trata del camino del cristiano. Y lo que viene describiendo Pablo en esta sección
es como esos dos caminos. O sea, si bien está haciendo hincapié más bien en el camino del Hijo de Dios, del camino del creyente, también menciona como contraposición el camino del no creyente, el camino del perdido, o también va haciendo esa analogía, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ahí en el capítulo 4, la primera parte, se acuerda que ya lo hemos hablado varias veces, pero hablaba primeramente del andar del cristiano dentro de la congregación. Pero después ya a partir del verso 16, más bien 17 en adelante, ya le empieza a decir a los hermanos, o sea, ustedes ya no anden como los otros gentiles, no anden como las personas que no conocen a Dios. Y se acuerdan que nosotros habíamos estado viendo un poquito de que la imagen era sacarse una ropa de inmundicia, de vestirse, renovar el entendimiento y vestirse de la nueva ropa, ¿no? O sea, que nos da Dios. Y ahora, en esta sección que nosotros estamos comenzando, sigue en esa, o sea, analogía, ¿no? De andar. Y acá lo que nos va a decir es que seamos imitadores de Dios, que sigamos a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el punto central de este mensaje? Que yo lo que quiero que ustedes recuerden, le queden, sería esta oración. Yo ya se lo voy a decir y después se lo voy a resumir más todavía. Y la idea es después con el pasaje simplemente afirmarla, demostrársela. Yo pongo lo siguiente, ¿no? Y es un mensaje para ustedes, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque este pasaje a mí me enseñó mucho, la verdad. O sea, luché con este pasaje personalmente y es tremendo, o sea, en la enseñanza que tiene, y si uno es sincero delante del Señor, te pega porque va a lo profundo del corazón, ¿no? Este como tantos otros, pero digo, este es un pasaje bien práctico y creo que aplica totalmente. Ustedes ahora, cuando lo vayamos desarrollando, van a ver que el hombre es siempre el mismo, ¿no? O sea, lo que estaban viviendo los efesios ya hace 2000 años atrás es lo mismo que nos está pasando a nosotros, porque el ser humano es el mismo. El ser humano, ese corazón pecador, ese corazón que tiende a lo malo, no cambia. O sea, las luchas de nosotros ha sido desde Adán allá, o sea, son siempre las mismas. Esas pasiones desordenadas, dice la Biblia, que están dentro de nosotros, que batallan dentro de nosotros. Entonces, Dios quiera que hoy, a la luz de la palabra de Dios, primeramente nos aferremos al Señor, pero también que tomemos esa, no sé llamarlo herramienta que el Señor nos da, para ir caminando en victoria, ir siendo vencedores frente al pecado, porque es el pecado que nos asedia, es el pecado, como dice ese pasaje allá en Génesis 4, o sea, está a la puerta, está ahí, el pecado nos acecha, es algo que siempre nos está siguiendo por todos lados. Martín Lutero, por ejemplo, dice, yo pensé que con la agua del bautismo se iba a ahogar el maldito, ¿no? O sea, dice, pero no sabía nadar. Entonces, es algo así, o sea, el pecado, hasta que nosotros venga esa redención completa, tenemos una lucha sin cuartel, como se dice, ¿no? O sea, hay un campo de batalla, y así es como lo describe la Biblia. Nosotros acá no estamos de paseo como en el Mundial, ¿no? Todo lindo ahí, no. Esto es un campo de batalla, esto no podemos estar distraídos, no podemos aflojarle. Y así, o sea, Pablo mismo también decía, no, o sea, yo golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre. O sea, esto no es descuidarse. Si nos descuidamos, o sea, corremos riesgo, estamos en peligro. Bueno, dicho todo esto, ¿cuál es el tema central? Yo ponía lo siguiente, hermano, y le vuelvo a decir, le estoy diciendo a ustedes, pero me estoy diciendo a mí. El llamado hoy es ofrecerse a Dios en sacrificio vivo y andar en amor, como lo hizo Cristo, y no ser partícipe con los que no consideran a Dios en sus vidas. Dicho de una manera más breve, que tu vida, hermano, sea un sacrificio a Dios y no participes de lo malo. Que tu vida sea un sacrificio a Dios y no participes de lo malo. Ese es el mensaje de hoy. Esto es lo que va a decir esta sección. Vamos a leerla, va del verso 1. ¿Qué pasa? Esto está todo muy unido, ¿no? Toda esta sección del andar. Entonces, uno podría predicar hasta el 5, hasta el 7, o sea, no hay como algo bien marcado, no que diga, bueno, hasta acá. Es realmente una enseñanza tras otra de cómo tiene que andar el cristiano. Entonces es precioso porque uno se pone a leer cada palabra y tiene mucha enseñanza, cada palabra, lo que significa, lo que nos trae. Pero hoy vamos a dar del verso 1 al 7. Y dice así, Efesios capítulo 5, del verso 1 al 7.
Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Así que este es el mensaje, ¿no? Ese es el pasaje que vamos a estar viendo. Pero antes, a mí me interesa hacer un llamado, porque va de la mano de todo esto que yo le acabo de compartir. Y el llamado cristiano es un llamado a santidad. O sea, todos nosotros tenemos que comprometernos con la santidad. Eso es fundamental. Si nosotros no vivimos en santidad, cada uno de nosotros, y como congregación, nosotros no podemos esperar una bendición de Dios. Ustedes simplemente peguen un vistazo a la Escritura. Miren lo que le pasó a Acán, por ejemplo, al pueblo de Dios. Cuando estaban conquistando, por un ejemplo histórico, ¿no? Cuando estaban conquistando Jericó, el mandato era destruyan al anatema, destruyan con todo. Sin embargo, desobedeció Acán, tomó un manto, tomó cosas, dice que él deseó, el pecado estaba entre ellos, y sin embargo Dios allí fue que lo abandonó, y ellos cayeron en una batalla posterior en Jai contra unos pocos soldados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso no ha cambiado, hermano. Si nosotros no somos santos, no buscamos la santidad en cada una de nuestras vidas o como congregación, Dios no nos va a bendecir. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces, nosotros somos pecadores, claro que somos pecadores, pero tenemos que ofrecernos, es lo que el mensaje de hoy nos hace, ofrecernos como sacrificio vivo a Dios, como algo que realmente se entrega para Dios. Y acá estamos todos en la lucha, yo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, estamos en la lucha. Esto es una lucha sin cuartel, pero tenemos que anhelar, buscar esa santidad, esforzarnos, como dice también Pablo, ocupaos en vuestra salvación, con temor, con temblor, ocupaos. Entonces, yo demando, mejor dicho, Dios demanda, y me demando a mí mismo, este compromiso. Miren, acompáñenme a Éxodo 32. Esto a modo de comenzar. Éxodo 32. Lo que había pasado en Éxodo 32 era el becerro de oro, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la ley. El pueblo, como demoraba mucho, Moisés le pidió al hermano Moisés, Aarón, ellos se sacaron todo el oro que tenían y hicieron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Entonces, ese es el contexto. Dios le dice, volvé, que el pueblo está desenfrenado, está totalmente, va en otro camino. Moisés, cuando baja, ve toda esa idolatría, se llena de ira, rompe las tablas de la ley, y allí, acompáñenme al verso 25 en adelante. Y por eso el tema de la santidad es algo sumamente importante. El pueblo había pecado, y no es broma, no es algo liviano para el Señor. Entonces, a partir del verso 25 en adelante, dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, y esto es lo que yo quiero hoy preguntarle a ustedes y preguntarme yo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta
por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Yo no le digo que agarren una espada y salgamos a matar a nuestros hermanos, no, eso no. Lo que digo es que es grave el pecado, es grave no guardar esa santidad del Señor. Entonces muchas veces eso, en este caso por ejemplo, fue ir contra sus propios hermanos. Entonces ahí es donde viene este compromiso que nosotros tenemos que tomar, cada uno de nosotros como congregación, es con la santidad. Lo que exactamente lo mismo estaba pasando allí, el compromiso era con la santidad de Dios. Y hoy lo que nos va a pedir este pasaje de Efesios es andar de una manera santa. Hay dos caminos, hermano. Hay un llamado. Hay dos caminos, hay un llamado. Y ese llamado es andar en santidad, andar como Dios demanda. Y si eso te involucra, o sea, vuelvo a repetir, no vamos a matar a nadie, pero si eso te involucra por la santidad, por la verdad, estar lejos de un hermano físico, de tu madre, o sea, pidámosle sabiduría al Señor, ¿no? Pero hay que guardar la santidad del Señor. Así que ese es el compromiso que hoy está pidiendo el Señor. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está realmente dispuesto a dar este paso entre nosotros hoy de santidad? ¿Quién está dispuesto? Entonces hay un llamado. Es hacer radicales y no andar con una distinta. El pueblo del Señor debe levantarse en santidad. Nosotros a veces nos asombramos, ¿no? Qué mal va la sociedad. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Muchas veces estamos escondidos. Entonces, estas personas tomaron la espada, salieron. Nosotros podemos tomar la espada de la palabra y salir, pero digo, tomemos esa determinación de ser santo al Señor. Y el Señor va a obrar, porque el Señor siempre ha ido delante de su pueblo. Cuando hay santidad, cuando hay obediencia al Señor, ¿quién va adelante? Va el Señor. En esta batalla, cuando conquistaron, siempre iba adelante el Señor. Siempre iba adelante el Señor. Y así es hoy. Hoy es diferente en el sentido que es espiritual, pero el Señor va adelante. El Señor es quien dice Pablo en Corintios que derriba fortaleza del enemigo. También lo decía el propio Señor, las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, ¿quién es que avanza? Es la iglesia del Señor. Las puertas son las que no prevalecen. Nosotros avanzamos, pero para avanzar necesitamos esto, necesitamos santidad, necesitamos entrega al Señor. Y lo que demanda el Señor es un sacrificio vivo, no menos que eso. Acuérdense del joven rico también. ¿Qué le dijo? Andá, vende todo lo que tiene. Tocó realmente la fibra más íntima de ese joven. El joven estaba dispuesto a hacer todo, menos a dar lo más importante que él consideraba en su corazón, ¿no? Y si hoy el Señor te toca lo más importante en tu vida, dice, dame eso. Yo no quiero otra cosa, yo quiero el primer lugar. Si no estamos dispuestos como iglesia, cada uno de nosotros, a tomar esa determinación, podemos venir acá, podemos hacer el paripé, como dicen algunos, y bueno, y ahí, o sea, humanamente hablando, pero si queremos ver un cambio en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra sociedad, es todo o nada. Es un sacrificio. El sacrificio era algo que se quemaba entero. Entonces, ¿qué demanda Dios del creyente? Un sacrificio de corazón, una entrega total, un quebrantamiento, una entrega a Él. Y Él va a ir guiando, ¿no? Entonces, eso para comenzar, hermano. O sea, necesitamos una determinación espiritual del corazón. La palabra es la que nos va a ir guiando, nos va a ir marcando el camino. Su espíritu, el Señor. Pero nosotros realmente tenemos que ser ese sacrificio vivo en el altar del Señor. Entonces, acabamos de leer, ¿no? Vuelvo a repetir el mensaje central. Que tu vida sea un sacrificio a Dios. Y no participe de lo malo. Es lo que nos va a hablar en este pasaje. El primer llamado, hermanos, es que anden como hijos de Dios. Y si ustedes ven este pasaje, en realidad arranca en el último verso del capítulo 4. El verso 32 del capítulo 4 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí engancha el 5, ¿no? Sed pues, haciendo referencia a lo anterior,
imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que lo primero que nos dice, que nos pide este llamado, es ser imitadores de Dios. Y el verso 32 del capítulo 4, Pablo ya le introduce entonces este concepto de ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido benigno, ha sido misericordioso y ha sido perdonador con nosotros, con ustedes. Y te pide que hagas lo mismo con tu prójimo. Ese es el primer mensaje, ¿no? O sea, Dios te perdonó y pide que vos perdones. Dios ha sido bueno contigo y pide que vos seas bueno con el otro. Dios ha sido misericordioso contigo y pide que tú seas misericordioso con el otro. Entonces, hermano, en la medida que entendamos cuán benigno, cuán misericordioso y cuán perdonador ha sido el Señor con nosotros, esto nos ayudará a ser de la misma manera con nuestro prójimo, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de entender. Por eso es importante conocer a Dios, estar en ese trabajo de conocer a Dios, porque a medida que lo vayamos conociendo, eso va moldeando nuestro corazón, ¿no? Entonces, acompáñenme a Mateo 18. Creo que todos lo conocemos esto, pero nunca está de más repetirlo. Mateo capítulo 18. En esto de entender cuánto Dios nos perdonó para nosotros perdonar. Mateo 18, del verso 21 en adelante. Acá Pedro le dice al Señor, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, está diciendo Pedro, perdoná Pedro. Y acá el Señor le habla de esta parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo estuve sacando la cuenta y me daba, pero no era una cifra que eran 6.500.000 millones de dólares. O sea, yo dije, bueno, debe estar mal esto, ¿no? Pero para que se hagan una idea, un talento es igual a 6.000 denarios. Un talento es igual a 6.000 denarios. Y acá dice que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Acuérdense, 6.000 denarios es un talento. Este le debía 100 denarios. El otro debía 10.000 talentos. No, es una cifra que no tiene comparación. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice el Señor celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es simplemente algo que la idea es siempre estar leyendo, entendiendo, pero esto es simplemente una parábola que transmite cuánto nos perdonó Dios y cuánto nosotros a veces no estamos dispuestos a perdonar. Y el pasaje que nosotros tenemos en Efesios dice, o sea, una de las características de ese llamado
es, o sea, ser imitadores de Dios y perdonen, como Dios nos perdonó. Dios nos perdonó todo esto. Miles de millones de dólares. O sea, en realidad es infinito, porque la sangre del Señor no tiene precio. Pero nosotros a veces no perdonamos una ofensa. Somos muy orgullosos, nos tocan un poquito y quedamos ahí. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero les tocan un poquito ahí, ya da vuelta la cara, hacer la cara para todos lados, ¿no? Nos cuesta. Capaz soy yo nomás, ¿no? Bien. Pero digo, lo bueno es eso, ¿no? Amar al Señor, conocer al Señor, ver cuánto Él nos ha perdonado y todo cambia ahí. Ahí sí que todo cambia, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta cuánto Él nos perdonó, cuán misericordioso ha sido, cuán benigno ha sido, no nos va a costar perdonar. Y si realmente no estás perdonando, hay que preguntarse si realmente has conocido al Señor. Porque acá está claro, el que no perdonó fue echado fuera. Entonces capaz que uno está siempre viniendo acá, pero guarda todos esos rencores en su corazón. Tendría que realmente preguntarse, yo lo digo a la luz de la palabra, ¿no? Si es realmente hijo de Dios, si ha nacido de nuevo o si no. Porque esos son, lo mencionaba Seba también, ¿no? Son cosas que nos tiran para atrás, son mochilas, son pesos que no nos dejan correr tranquilo la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, el primer llamado del pasaje, vamos de vuelta a Efesios, es a ser imitadores de Dios. Así como Dios nos perdonó, nosotros perdonar. Así como Dios es benigno, nosotros ser benignos. Así como Dios es misericordioso, nosotros ser misericordiosos. Y el verso 5 enseguida habla de andar como Cristo anduvo, en amor, y ahí introduce el sacrificio. El sacrificio. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y este término, ustedes saben que es muy profundo. Yo lo traté de estudiar, llegué a algo, pero le voy a compartir lo que... Es un término que si uno lo ve a la luz de toda la Biblia, el primer sacrificio que se nota, y digo que se menciona y que habla de que fue olor grato a Dios, a ver si alguien le sale, ¿se acuerda? ¿Le suena? Lo maté. Me entendí la pregunta, yo por lo menos. ¿Quién fue? El primer sacrificio que se menciona en la Biblia que habla de que fue olor grato al Señor. A ver. No, o sea, no quiere decir que ese sacrificio no haya sido grato, pero el olor grato fue el de Noé. Que dice, percibió olor grato al Señor. Entonces, ahí comienza ese concepto, o sea, simplemente voy a ir rápido. Ese concepto empieza ahí en Noé y después Dios lo establece en la ley. En la ley, en el tabernáculo, todos los días, cuando ya queda establecido el ritual en el tabernáculo, todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, los 365 días del año, tenía que haber una víctima inocente. Y eso de continuo estaba subiendo el humo en el medio de todo el campamento de los israelitas. Ellos, acuérdense, estaban en carpa, ¿no? Y se dividían por tribu. De un lado estaba una tribu, del otro lado estaba la otra tribu. O sea, todos rodeando el tabernáculo, donde estaba el Señor, la presencia de Dios. Y lo interesante era que ahí de continuo estaba subiendo ese humo de la víctima que era sacrificada. O sea, se quemaba en el altar todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y si ustedes ven en el Nuevo Testamento, eso se seguía manteniendo, que era cuando subían a orar, a las 9 y a las 3. Y eso es precioso también, ¿saben por qué? Porque ¿Cristo a qué hora fue crucificado? A las 9. ¿Y a qué hora expiró? A las 3. O sea, es precioso, o sea, tiene una profundidad. Y si ustedes ven, o sea, todo ese sacrificio es interesante porque antes era algo externo, era esa víctima que era sacrificada. Pero el profeta Ezequiel, yo si quieren le doy el pasaje, ya profetizó porque cuando está Ezequiel, el templo es destruido. Y ahí ya el sacrificio, o sea, es que iba a pasar de ser una víctima externa a que el mismo pueblo iba a hacer obra, o sea, de sacrificio. Y es precioso porque eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento, es lo que estamos predicando hoy. ¿Qué demanda el Señor? Que nosotros seamos el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, un sacrificio espiritual. No es que nosotros nos vamos a prender fuego, ¿no? Así como esa víctima, sino que el propio pueblo, y también lo anunciaba el Salmo 110, decía, el pueblo se ofrecerá voluntariamente, es un sacrificio de corazón. Entonces, yo lo que cada vez quedo maravillado
es como todas las profecías, todas las imágenes del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. Es precioso. Hasta esto, ¿no? Desde el sacrificio. La carta a los Hebreos también lo menciona, encuentra el pasaje. Hebreos 7:27, por ejemplo, dice: un sacrificio una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿no? El Señor, ese cumplimiento. Hebreos 10:10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Antes de continuo, porque esa víctima no podía cumplir realmente. Entonces era simplemente un recordatorio de que un día iba a venir el perfecto sacrificio, una vez, para siempre. Eso todos los días, día tras día, tenía que sacrificar. Pero cuando vino Cristo, Él fue el sacrificio perfecto. Y hoy demanda de su pueblo que sea un sacrificio espiritual. Eso lo dice también Romanos 12. Entonces, dicho esto, la idea de imitar a Dios continúa en ese capítulo 5. Es tomar el ejemplo de Cristo, andar en amor y ser ese sacrificio, ¿no? Que Dios demanda. Ese cumplimiento también se podría decir de la profecía, que el pueblo se iba a ofrecer voluntariamente. Por eso el llamado de hoy, hermano. Por eso el llamado es a la santidad. Por eso el llamado es lo que quiere ser tu corazón. No quiere un pedacito, no quiere tu dinero, no quiere otra cosa. Quiere tu corazón. Quiere un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esas son las palabras que usa. Vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, el primer llamado es que andemos como anduvo Cristo, ¿no? Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. ¿Como quién? Como Cristo. Nos amó, se entregó. Ese es el llamado. Está alta la vara, ¿no? Claro que sí. Pero nosotros tenemos, vuelvo a repetir, tenemos perdón. Nosotros podemos ir arrepentidos del Señor. Nosotros lo que tenemos que tener una determinación del corazón. Y eso es precioso. Hay un pasaje, yo no me acuerdo en este momento, en el Antiguo Testamento, pero dice que entre una de las tribus hubo determinación del corazón. Y cuando nosotros ya determinamos nuestro corazón, amar, seguir, servir al Señor, todo cambia. Todo cambia. Bien, así que ese es el primer llamado, ¿no? En esos versículos, ¿no? En el último del 4, en el primero del 5. Es andar en amor. En última instancia es ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Perdonando, siendo benigno, siendo misericordioso, pero también entregándonos como ese sacrificio, vivo, santo. Andar en amor, como Cristo. Y ahora pasamos, acuérdense, nosotros, 2 caminos, un llamado. El llamado es este, y andar de esta manera, como Dios quiere, como Dios manda. Pero hay 2 caminos. Este es un llamado a un camino, pero ahora vamos a estar viendo también ese otro camino, ¿no? El camino del mundo, el camino de los que no conocen a Dios, el camino que todos nosotros en algún momento transitamos, el camino que a veces nosotros podemos caer. O sea, le ha pasado a varios creyentes a través de la historia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero pobre David, ¿no? Lo machaco cada vez que subo. Pero digo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cometió unos pecados tremendos, ¿no? O sea, fornicación, adulterio. Mandó a matar al esposo de la mujer. Entonces, sin embargo, él regresó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este camino un cristiano puede llegar a caer, pecar, pero no puede permanecer ahí. Esto lo vamos a ver ahora. Pero un cristiano no puede permanecer en el pecado como si nada. Acuérdense, esto siempre es una cuestión de naturaleza. Y están siempre marcados los 2 caminos, por decirlo de una manera. O sos un perro, un chancho que te revolcás en el barro, en el vómito, en el pecado, y estás como si tal cosa, ¿no? Como el chancho ahí en el barro. O sos realmente, por decirlo de una manera, un corderito, ¿no? O sea, sos realmente a vos no querés esa cosa. Entonces, siempre una cuestión de naturaleza. ¿Un cristiano puede pecar? Claro que puede pecar. Puede caer y puede caer.
Pero lo que no puede vivir una vida totalmente ajena a Dios, contento en su pecado, totalmente desordenada su vida, ahí podemos decir, algo no está bien, algo no está bien. Porque muchas veces pasa, dice, no, sí, hizo una oración, lo cree y anda en su vida totalmente alejado de Dios, como si nada. O sea, lo que está demostrando con su hecho es que no hay una nueva naturaleza. Por su fruto lo conoceréis, decía el Señor. Bueno, pero acá vamos a comenzar a ver ese otro camino, ¿no? Ese camino del mundo, ese camino ancho, ese camino que Dios nos llama a apartarnos, que no seamos partícipes. Y dice así, versos 3 y 4. Acá hay dos series de 3 palabras, ¿no? Que es las que vamos a estar viendo un poquito. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y vamos a ver un poquito de estas palabras porque son muy actuales. Y acá donde yo decía, ¿no? que son palabras que realmente son súper actuales y creo que a todo en algún punto creo que nos toca. La primera que menciona allí. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. La primera es fornicación. La primera palabra, fornicación. Esta palabra viene del griego que es porneia. De ahí viene pornografía, ¿no? Porneia. ¿Qué significa? En el contexto bíblico, ¿no? Porque a veces una palabra puede tener un contexto en el griego antiguo, o sea, cómo se usaba ahí, pero otra cosa es cómo el contexto de la Biblia, es lo que a nosotros nos interesa, o sea, qué quiere decir acá. Entonces, ¿qué significa fornicación a la luz de la Escritura? Y sobre todo del Nuevo Testamento, y sobre todo esta carta. Cualquier forma de relación física o intimidad sexual fuera del pacto matrimonial, monógamo, prescrito por Dios, ¿no? En la creación. Esto viene desde la creación. Cuando Dios hace, hablar esto hoy en día, realmente no sé qué calificativo nos darán, pero nos pueden decir retrógrado, tan atrasado, o cosas por el estilo. Digo, el mundo, ¿no? Hoy el mundo es un libertinaje en este sentido, y yo creo que muy manipulado por todo lo que son los medios de comunicación, ¿no? Hoy ustedes, yo no sé si ustedes tienen Netflix, yo no tengo, pero estoy seguro, porque la vez pasada hice ahí una pruebita rápida, de 10 series que hay, las 10 tienen por lo menos una homosexual, una lesbiana, o sea, realmente hay una incitación a la promiscuidad, al desorden sexual, o sea, eso está hoy en esta sociedad, como también lo estaba en aquella. Miren que nosotros cuando leemos el contexto histórico de Efesio, era tremendo. Ahí había la diosa Diana de los Efesios que decían, y ahí era un templo pero enorme, enorme, enorme. Y allí había prostitución sagrada, y los griegos hacían banquete, y era orgía, y entonces el ser humano es lo que hay dentro del corazón del hombre, son esas pasiones desordenadas. Entonces, pero este es el otro camino. Dios nos ha sacado, nos ha salvado, y nos dice, o sea, usted ni aún se nombre esas cosas, ni aún se nombre, eso no tiene que ir con nosotros realmente, ni aún se nombre. Entonces esto puede involucrar muchas cosas, ¿no? Esta porneia, esta fornicación, esta palabra de, vuelvo a repetir, cualquier forma de relación física o intimidad sexual fuera del pacto matrimonial monógamo prescrito por el orden de la creación. Cuando Dios hizo un hombre, una mujer, y le dijo, por tanto, dejará el hombre. Interesante porque si Dios quiere, lo vamos a ver más adelante cuando hable del matrimonio, pero Adán y Eva no tenían padre. Sin embargo, ahí deja establecido el pacto de Dios. Dice, por tanto, a ellos le dice, ¿no? Por tanto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué le está dejando? Bueno, este es el plan, esta es la familia, este es el matrimonio, y esto es lo que ustedes tienen que mantener, ¿no? Entonces, a la luz de la Escritura, eso es lo que nosotros tenemos que defender, eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Y creo que esto tiene un hincapié especial para los jóvenes,
o sea, que no han elegido, que se están guardando o no. Pero, y acá miren, tengo siempre, me acuerdo que en la otra iglesia siempre lo hacía, ¿no? Hay un animalito que se llama uno blanco, ¿han escuchado esa historia? ¿No? Es un animalito que tiene una piel súper preciosa que se llama, mirá cómo se me fue el nombre. Sí, déjenme empezar, 12 en un... Mira, no lo noté. Pero es un animalito, acá no hay, y que él cuida tanto su pelaje, es blanco, que cuando lo van a cazar, ¿saben lo que hacen? En la entrada de su madriguera lo ensucia con barro. Entonces vienen con los perros, llevándolo, y miren lo que es capaz de hacer ese animal. Antes de ensuciarse con el barro y entrar en su madriguera, pelea hasta la muerte con los perros. Entonces eso siempre es una enseñanza, lo he escuchado y muy aplicado a los jóvenes, es que hasta qué punto estás vos dispuesto a llegar para guardar esa santidad, esa pureza. Antes era mucho más común guardarse virgen hasta el matrimonio, por ejemplo. Hoy no. Digo en la sociedad, ¿no? Hoy eso no existe. Pero nosotros, como hijos de Dios, como esta verdad que tenemos, es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios nos pide. Y yo le hablo a ustedes, jóvenes, ¿no? O sea, que no son casados. Que ustedes se guarden. O sea, eso es lo que Dios quiere. Y eso es precioso. Porque todo trae su consecuencia. Todo trae su consecuencia. El mundo va a decir, no, dale para adelante, esto es, ¿no? Dale, que mañana no pasa nada, que etcétera, etcétera. Pero todo trae su consecuencia. La palabra de Dios es perfecta. Y cuando manda algo, o sea, lo manda con propiedad, es para tu bien. Porque alguien puede decir, no, mira, Dios, mira todo lo que me priva. Lo otro, miren cómo andan, disfrutando, entre comillas, la vida. Pero todo trae su consecuencia. Y cuando Dios habla, su palabra es perfecta. Entonces, esta palabra, fornicación, vuelvo a repetir, es cualquier forma de relación física o intimidad sexual fuera del pacto matrimonial monógamo prescrito por el orden de la creación. Llámese prostitución, adulterio, insecto, homosexualidad, lesbianismo, relaciones prematrimoniales, pornografía, masturbación. Son todas cosas que no están en el plan de Dios. Son todas cosas que no están en ese modelo que el Señor hizo. El Señor hizo un hombre, una mujer, para toda la vida. Yo entiendo, habrá diferentes realidades y bueno, se verá cada caso en particular. Porque a veces a la iglesia también, o sea, hay de todo tipo de situaciones. Y Dios perdona, Dios restaura, pero nosotros tenemos que enseñar lo que primeramente exige el Señor. Yo exijo un hombre, una mujer, que se amen para toda la vida. Que el hombre ame a la mujer, que la mujer respete a su marido. Y bueno, y eso, si Dios quiere más adelante, ¿no? Es precioso ver cómo en realidad eso, la analogía siempre es Cristo y su iglesia. Pero bueno, el tiempo pasa, así que ni aún se nombre, hermano, nosotros, vuelvo a repetir, el llamado a la santidad. El llamado a la santidad. Y esta fornicación no es del camino de los hijos de Dios, es el camino del mundo. ¿Qué otra palabra hay allí después de fornicación? Inmundicia. Esta palabra, inmundicia, significa, o mejor dicho en griego es acatarsia. A es negativo y catarsia es limpio, o sea, algo inmundo, ¿no? O sea, algo que no es limpio. A negativo de limpio. Entonces, suciedad o impureza, la inmundicia señala cualquier tipo de degradación de los pensamientos, deseos desordenados y actitudes lascivas que contaminan el templo interno, ¿no? Esta palabra era muy usada en el Antiguo Testamento para los levitas. Los levitas eran encargados del templo y del tabernáculo. Y ellos tenían reglas muy estrictas para presentarse limpio, ritualmente hablando. Ellos, pero era así, meticuloso tenían que ser, ¿no? O sea, no se podían presentar como ellos quisieran, sino que meticulosamente ellos tenían que bañarse, cambiarse, o sea, todo bien en orden. Entonces, eso era Antiguo Testamento. Pero como ya dijimos, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo? Somos nosotros, la iglesia del Señor. ¿Quiénes son los levitas? ¿Quiénes son los sacerdotes, por decirlo de una manera? ¿Quién dice, pero ustedes son real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos sacerdotes, nosotros podemos ir directamente al Padre en oración, solamente por intermedio del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Entonces, esta palabra de inmundicia apareció mucho en el Antiguo Testamento en esa pureza ritual, pero transformándola, o sea, transportándola, aplicándola a nosotros como iglesia, es que nosotros realmente tratemos siempre de estar vaciándonos de toda esa inmundicia que nos ataca en nuestra mente, ¿no? Porque ya me sé, o sea, como venimos hablando de esto sexual, pero ya me sé a veces malos pensamientos, el chisme que tanto cuesta, ¿no? La lengua es indomable, dice Santiago, es tremendo. Entonces siempre nos invaden esas pasiones, esos deseos que nosotros sabemos que son pecados. Y ahí estamos luchando nosotros. Entonces, esta inmundicia es que nosotros realmente nos santifiquemos internamente para presentarnos como ese templo limpio al Señor. Después hay otra palabra que dice, ¿cuál es la próxima? Avaricia. Esta palabra es pelonexia, significa más tener, o sea, tener más y más. Alguien que quiere tener más y más y más. El deseo insaciable de poseer más de lo que uno le corresponde legítimamente. Y es interesante porque esta palabra, o sea, hay dos palabras que pueden significar avaricia en el griego. Una es pirarburia, que es el deseo tacaño de retener y acumular dinero, pero sin embargo esta es un poquito diferente. Que esta significa impulso, miren qué significa. Esta palabra, o sea, la avaricia, no es relacionada más bien con el dinero, sino más bien con ese deseo interno, esa pasión de querer tener más. Es un impulso rapaz, agresivo y egocéntrico, que no reconoce límites morales y busca apropiarse de lo que pertenece a otros, ya sea bienes materiales o el cuerpo de otra persona, ¿no? Una violación, por poner un ejemplo, quiere apropiarse del otro, ¿no? Ese deseo que lo domina y comete. Y ahí, si ustedes prestan atención, esa palabra dice que es idolatría, ¿no? Avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. Más abajo. Inmundo o avaro, que es idólatra, en el verso 5. El codicioso destrona al Creador para adorar y servir a la criatura o a sus propios apetitos egoístas. Alguien que realmente es dominado por esa codicia, por esa avaricia, su pensamiento no está en Dios, está en su deseo, en satisfacer su deseo y en querer más. Ya sea dinero, pero ya sea cosas materiales o cosas, o sea, pasionales, se podría decir, ¿no? Entonces, esta cosa dice, ni aún se nombre entre ustedes, ni aún se nombre. Y esto en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? Acá en Jericó, también, por ejemplo, hay una historia de Giesi, que era Giesi, sí. No, el que era el siervo de Naamán. Perdón, el siervo de Naamán no. El siervo Tabalía y Eliseo, el siervo de Eliseo, que se quiso quedar con la riqueza de Naamán. ¿Qué pasa? La situación fue así. Había un leproso, Naamán, que era de los asirios, si no mal recuerdo. Él era el general del ejército enemigo. Entonces él tenía lepra. Era victorioso, era impresionante en cuanto a lo militar, pero era leproso. Entonces le dijeron, en Israel hay profeta, anda que él te va a curar. La cuestión, para hacerla corta, fue a la casa de Eliseo. Eliseo lo cura, dice, anda, lavate 7 veces en el Jordán y será limpio. Entonces fue limpio y cuando viene lleno de oro, si era uno de los imperios más grandes, y quería dárselo a Eliseo. Dice, bueno, todo esto es para vos. No, dice, yo no quiero nada. Claro, cuando el siervo de Eliseo, que era Giesi, lo vio, los ojos se le pusieron el signo del peso, ¿no? Claro, mucho oro y vestido y todo. Entonces, claro, se quedó calladito él. Cuando se va a Naamán, lo sale corriendo Giesi y le dice, no, mirá que mi señor dijo que llegaron personas, dame vestido, dame oro. Y así fue, o sea, por esa codicia que él vio, codició, quiso tomar, esa codicia, cuando llega a Eliseo y le dice, o sea, le dice Eliseo, no, o sea, la lepra de aquel se te va a pegar a vos.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la Biblia hay mucho, ¿no?, de esto de codiciar. En ese caso fue codiciar esa riqueza. En el caso de Acán fue codiciar también lo que habíamos hablado hoy, ese manto, o sea, vio. Y también algo interesante es que eso se repite. Desde Eva y cada vez que caen en pecado, David, estos casos, es que primero se ve, luego se codicia y después se toma. Es como esa secuencia siempre. Se ve, se codicia, se toma. Entonces es una enseñanza para nosotros, porque ¿dónde está la lucha en nosotros? Está acá, o sea, pero está en el interno. Nosotros cuando vemos y queramos codiciar, ahí es donde empieza la lucha. Ahí es donde nosotros decimos, oh, perdón Señor, sacame esto, no quiero ver eso. O también el Señor lo decía drásticamente, ¿no? Dice, si tu mano derecha te da ocasión de caer, cortala, sacala. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, cortalo, sacátelo. Esto no quiere decir que andemos manco y tuerto, ¿no? Sino lo que quiere decir es que tomemos medidas drásticas contra tu pecado. Vos si tenés problemas con el alcohol, no vas a ir a hablar con un conocido tuyo a la puerta del bar. ¿Entienden? Si tenés problemas con la pornografía, no vas a tener, una computadora o algo, internet en tu cuarto, por decir cosas, ¿no? O si tenés problemas que son, perdón la expresión, ¿no?, de lengua larga, ¿no?, que hablas de todo el mundo. No vas a ir con la vecinita, ahí con la escoba y pararte al lado, ¿y cómo anda la vecina todavía? ¿Entiendes? O sea, lo que está diciendo es, hermano, vos sabés cuál es tu pecado, vos sabés cuál es tu lucha. Cortá por lo sano, como dicen, cortá fuerte. Si hay una relación, por decir algo, un amigo que te está arrastrando por mal camino, eliminalo. Si hay alguien que te está pretendiendo y que vos sabés que no es cristiano, por decir un ejemplo, ¿no?, eliminalo. O sea, son decisiones drásticas contra el pecado, para simplemente mantenernos en santidad. Entonces, esa es la avaricia, ¿no? Hay múltiples ejemplos, pero siempre esa secuencia. Se mira, se codicia, se toma. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, no? Son 48. Acá cuando yo pregunto y Facu me contesta, ¿no? ¿Cómo están? ¿Están pasmados? Bueno, y ahora en la lista son otras 3 palabras, en el verso 5. Dice, porque sabéis esto, no, perdón, en el 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería. Y acá se pone un poco más fina la lista, ¿no? Y rápidamente le voy a comentar qué significa esto. Palabra deshonesta. O sea, dicho vulgarmente, son malas palabras. Todos hemos conocido personas que la boca hierve, ¿no? O sea, es una mala palabra tras otra. Entonces, esta palabra es aischrotes en griego, significa, o sea, algo vergonzoso, algo feo, algo indecente. Es obscenidad verbal o la inmundicia expresada de manera abierta en la conversación ordinaria. No describe simplemente una incorrección de etiqueta, sino un lenguaje moralmente feo, degradante, hostil a la santidad que debe caracterizar a un individuo habitado por el Espíritu. Hermano, yo vuelvo a repetir, hay 2 caminos, hay un llamado. Estamos viendo, el llamado es a no andar, ni aún mencionar estas cosas. Estas cosas son propias de alguien que no conoce a Dios. Capaz que alguien puede tener, yo no digo que no, se le puede escapar alguna palabra, pero no tiene que ser algo habitual en el cristiano, que su boca sea todo el tiempo, ¿no?, malas palabras. Es la exposición desvergonzada de temas impuros o inmorales con el fin de habituar la mente comunitaria a la aceptación del pecado. Y vamos a la otra, necedades. Esta palabra es morología, que lo que significa literalmente es el discurso del necio. Significa esto. Moro es necio y logía es discurso o palabra. O sea, es un hablar sin sentido. ¿Ven que a veces hay personas que se juntan a hablar? Entonces, lo que habla un borracho, por ejemplo, ¿no?, que habla. Es un habla que carece de sabiduría intelectual, vacía de reverencia hacia Dios. El necio no es alguien, y esto es importante,
el necio no es alguien con limitación cognitiva, o sea, no es alguien que le falte capacidad para aprender, sino una persona moralmente deficiente que actúa e interactúa ignorando deliberadamente la soberanía de Dios. O sea, puede haber un doctor, por decir algo, que es muy sabiondo, pero sin embargo, él puede hablar de manera inmoral, ¿no? Eso es un necio, es alguien que no considera a Dios. Un necio es alguien que no tiene en cuenta a Dios, en su hablar, en su andar. Entonces, esta palabra necedades, hermano, cuando nosotros hablemos cosas para edificar, no hablemos pavadas, no perdamos el tiempo hablando y hablando cosas que no edifican. O sea, hasta el hablar de nosotros tiene que realmente estar, como decía anteriormente, ¿no? O sea, sazonado, tiene que ser pensado, ¿para qué lo voy a decir? ¿Va a edificar? ¿No va a edificar? Y esta tercera palabra que viene, esta sí está tremenda. Truanerías. Claro, dice, ¿qué significa truanería, no? Esa palabra, ¿de dónde salió? Bueno, yo la verdad que no tengo ni idea, pero sí estudié el griego y miren lo que significa. Es eutraparía. Y esto pasa muchísimo hoy en día. Dice, ese ingenio verbal es el doble sentido. Hoy está predominado. Yo trabajo en un taller, no imagínense. Entonces uno a veces pasa mucho que están siempre con la doble intención. Eso de continuo. Pero a veces se ríe, o sea, los camioneros es muy similar. Y hay algo que en esta sociedad está inundado, ¿no? O sea, está inundado de ese doble sentido, de eso sexual, o también puede ser cuando alguien tira vieron que que dice algo, pero con un doble sentido, para herir a la otra persona. Eso también, eso no tiene que pasar en el cristiano. Nosotros no tenemos que hablar con doble sentido, y no tenemos que, con un doble sentido, de herir al otro también. Porque eso pasa mucho. A veces, yo pongo un ejemplo nomás, me acuerdo en la otra iglesia, así que acá no era, una hermana había tenido un problema con su esposo, que después ellos se divorciaron, y bueno, y había tenido también problema con otra hermana. Entonces yo conversando con ella, y bueno, yo me acuerdo que me atacó y me lo dijo como en broma, pero es algo que vos sentís, viste, como que la lengua me atravesó, ¿no? Claro, me acuerdo que mi hijo dice, no, viste, en broma, pero algo así como, sí, no, tu esposa no sabe con quién se casó o algo así. Entonces, viste, no te lo digo en broma, dijo. Pero viste, o sea, es como un doble sentido que hiere, ¿no? Que pega. Entonces, esa palabra, truanería, es eso, o sea, eso no tiene que ser propio de nosotros. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Tenemos que ser sinceros, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Como Dios fue benigno, como Dios nos perdonó, como Dios ha sido misericordioso. Nosotros también tenemos que ser pacificadores. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Hiere mucho. Y acuérdense siempre también de que la palabra diablo, por ejemplo, viene de esa palabra de murmuración. O sea, la lengua lo deja muy bien, o sea, lo deja muy claro. Santiago es pequeñita, pero enciende grandes bosques. Una congregación se puede destruir, literalmente destruir, por la lengua. Se empieza a hablar por atrás, otro habla por allá, se habla bajito, que aquel me dijo, que aquel que aquel mira lo que hizo, y mira que dijo, y que el abuelo, y empieza, y cuando uno a veces ve las consecuencias nomás, que se agarraron tal vez ¿no? Se fueron a las manos y afuera, y dicen, ¿qué pasó? Claro, son cosas que se van cocinando, ¿y quién cocina todo eso? La lengua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este pasaje lo deja, pero más que claro. Hay que tener cuidado de esas palabras, primeramente, obscenas, directas, esas malas palabras. No, hermanos, ni aún se nombren. Las malas palabras no son de nosotros. Hay que tener cuidado, hasta a veces hablar sin sentido. Proverbio lo dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Tenemos que tener cuidado, no podemos pasar todo el día hablando. El que mucho habla, o sea, no falta pecado. Algo te va a equivocar, algo va a decir mal, algo va a meter la pata. Entonces, cuídate. Y mucho cuidado, sobre todo con esto que acabamos de decir, ¿no? Con ese doble sentido. Cuidado ya sea con ese doble sentido sexual, que hoy está lleno esta sociedad, o que en ese doble sentido que vos le decís algo, pero para darle, o acaso por detrás, ¿no? O para herir al otro con tu lengua. Hay que tener cuidado. Eso no, ese es el camino del mundo. Eso destruye. Vuelvo a repetir. Hay dos caminos. Hay un llamado. Y el llamado es que esas cosas ni aún se nombren entre vosotros, dice. Ni aún se nombren entre vosotros.
¿Cómo qué? Como conviene a santo. Pero ahora, aquí el quid del asunto. Porque decís, bueno, está así todo bien, pero estás todo el tiempo entonces luchando con el no, Martín, no haga eso, no diga esto, no diga no. O sea, ¿cuál es el punto para poder cambiar en ese sentido? Para que vos dejes de decir esas cosas, para que vos tengas una lucha victoriosa. Lo que dice a lo último del verso 4. Si no antes, bien. Ustedes saben que yo entendí hoy lo que significaba eso. Lo había leído muchas veces, ¿no? Pero ¿qué significa acciones de gracia? Capaz que todos lo sabían y el único que no lo sabía era yo, ¿no? Miren lo sencillo que es, pero lo lindo que es también. Acciones de gracia es la acción de dar gracia. La acción de dar gracia. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, hermano, antes de ponerte a hablar del otro, antes de hablar con doble sentido, antes de hablar cosas que no edifican para nada, empezá a dar gracias, Señor, con tu lengua. Gracias, Señor. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por los niños que me has dado. Gracias por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Gracias. Y ahí cuando uno empieza a cambiar el chip. Porque uno a veces está en la otra, está en la negativa. Y acá yo no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Dice, dejen eso, ni aún se nombre. Eso no conviene a santo. Sino que, acciones de gracia. La acción de dar gracia. Si no antes bien, la acción de dar gracia. Den gracia. Y hay otro pasaje que dice, dar gracia por todo. Hay otro pasaje también en Romanos que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Yo sé, algunos pueden estar pasando un momento difícil, de salud, emocional, pero aún así tiene que buscar esa fortaleza en el Señor, saber agradecer, capaz que el Señor te está puliendo en algún aspecto. El Señor, o sea, como hizo con Job, y Job, o sea, ese libro lo menciona muy bien, no atribuyó despropósito. Él había perdido todo, su salud, su familia, sus bienes materiales, humanamente hablando no tenía nada. Y la mujer le dice, ¿por qué no maldecía a Dios y te morí? Te estás rascando ahí con un palo, mirá cómo está. Perdiste todo, no tenemos más hijos, maldecía a Dios y moriste. Y ahí dice, o sea, ha hablado como una cualquiera. Y termina ese capítulo y dice, y Job, o sea, no atribuyó despropósito a Dios. Yo no sé qué están pasando. Capaz que uno está pasando algo similar a lo de Job, no lo sé. Pero Dios tiene un propósito. Y acuérdense también lo que le dice Pedro. La fe se prueba con fuego, como el oro es, ¿no? Entonces, seguramente va a salir fortalecido si sos un verdadero hijo de Dios, si crees esta palabra, si crees que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Bendecí a Dios, como hizo Job, ¿no? En la buena y en la mala. Bendecí a Dios. Y ahí realmente va a cambiar ese chip. Es lo que dice este pasaje, ¿no? Ni aún se nombre. Todas esas cosas, ni aún se nombre. Eso es el camino del mundo, eso es como anda el mundo. Si ustedes realmente tienen el Espíritu de Dios en su vida, busquen gracias a Dios por todo, por todo. Empiecen con eso cuando se levanten. Señor, gracias. Hagan una oración, Señor, gracias por esta vida. Gracias por hoy poder levantarme, por ir al trabajo, por besar a mi hijo. Entonces comiencen a dar gracias. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar. Bueno, se ha ido el tiempo. Va una hora, pero lo terminamos rápidamente. Versos 5 y 6 dice, porque sabéis esto. Y esto es un poco lo que hablamos hoy al principio. O sea, no se dejen engañar, hermano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o sea, alguien que anda fornicando como si nada, que no le importa, o sea, no, sí, capaz que viene a la iglesia, pero después su vida es un desorden. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué pasaba? En ese momento, en Efesios, los griegos eran muy de que lo malo era el cuerpo, lo puro era el espíritu. Entonces ellos daban ahí, por eso es que daban rienda suelta a toda esa inmoralidad, ¿no?, que ellos vivían para el cuerpo. Entonces ellos decían, no, eso no tiene nada que ver. Entonces lo que le está diciendo Pablo es, o sea, no se dejen engañar. Por estas cosas viene la ira de Dios. Si vos estás practicando de continuo eso, vos no estás en el reino de Dios.
Y lo mismo hoy, o sea, porque es increíble, vuelvo a repetir lo del principio, el ser humano nos ha cambiado. Nosotros creo que la sociedad que hoy tenemos se está acercando cada vez más a esa inmoralidad tremenda, que fue lo que terminó derribando tanto el imperio griego como el imperio romano. Es la inmoralidad que hay por dentro, se empieza a podrir la cosa y ese imperio cae. Siempre viene otro de afuera y lo derriba. Y hoy entonces es lo mismo, hermano, esto es para ti, para mí, porque sepan esto, que ninguno que anda en este camino de fornicación, de inmundicia o de avaricia, o hablando de esas cosas también que mencionamos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y termina con este verso 7. No seáis pues partícipe con ellos. O sea, no participen en ellos. Igual repetir el mensaje del principio, ¿no? El llamado hoy, hermano, es a ofrecerse a Dios en sacrificio vivo y andar en amor como lo hizo Cristo. Y no ser partícipe con los que no consideran a Dios en su vida. Dicho de una manera más sencilla, que tu vida sea un sacrificio a Dios. Y no participe de lo malo. No participe de lo malo. Oramos. Señor, te damos gracias por estar reunidos en tu santo nombre. Señor, necesitamos de ti. Y gracias por tu palabra, Señor, que es realmente lámpara en nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos. Gracias, como dice Pedro, también que es esa antorcha que nos alumbra, Señor, en esta oscuridad que hay en este momento, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a Cristo. Y danos, Señor, ese poder que viene del Espíritu para vivir esta realidad, Señor. Todos tenemos estas luchas, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a salir victoriosos. Y sabemos, Padre, que la respuesta está en Cristo. Sabemos que la respuesta es aferrarnos a Él. Sabemos que la respuesta es agradecerte cada día por todo lo que ya nos has dado en Él, Señor. Así que queremos eso, Señor. Asirnos de Cristo. Te pedimos lo mismo como congregación, Señor. Que hoy cada uno aquí haya tomado tu palabra, que haya tomado una determinación en el corazón, Señor, para ser más santo. Porque cuando cada uno es más santo, tu iglesia es más santa, Señor. Y tu obra, Señor. Así que queremos ver, Señor, una iglesia que se levante en santidad, que proclame tu verdad y que esté dispuesta, Señor, hasta morir si es necesario. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.